Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Peñalolén más verde en vivo. Vamos esperando mientras se va sumando la gente a esta nueva transmisión de día viernes ya, último día de la semana, una semana calurosa aquí en Santiago. Vamos viendo aquí cómo se va conectando Corporación de Deporte, C. Owen, muchos saludos a todos. Mientras se van conectando todos aquí en nuestra transmisión del día de hoy, quiero contarles un poco que hoy vamos a hablar de reciclaje, pero no de cualquier tipo de reciclaje, sino que vamos a hablar del reciclaje inclusivo y cómo los residuos que uno genera pueden ser el motor para la movilidad social de muchas personas. ¿Conocen ustedes a los recicladores de base? ¿Conocían el concepto de reciclaje inclusivo? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de esto y varios temas más junto con un invitado muy especial. Vamos a hablar hoy con Álvaro Alanis. Él es fundador de Fundación Reciclaje Inclusivo y tiene una vasta trayectoria en el trabajo con recicladores de base, tanto acá en Chile como en Latinoamérica y el Caribe. ¿Ya? En cualquier momento nos vamos a conectar con Álvaro para que él nos pueda contar su experiencia y para que tú en tu casa puedas saber también cómo es que tu reciclaje puede ayudar a muchas familias a surgir, a la inclusión social también y también, obviamente, al cuidado del medio ambiente. ¿Ya? Mientras tanto, sigo saludando aquí a quienes se van conectando. Veo a Franco, Vale y a varios más. Así que en unos minutos vamos a partir con nuestra entrevista del día de hoy, esperando aquí que ya llegue la mayoría para que no se pierdan ni un dato de los que vamos a dar hoy. ¿Ya? Mientras tanto, les doy la bienvenida nuevamente a todos y a todas. Este es el programa Peñalolén más verde en vivo en capítulo de día viernes. El día de hoy, como les contaba, vamos a hablar de reciclaje inclusivo con Álvaro Alanis. Mi nombre, bueno, ya me conocen, es Felipe Hernández y aprovecho esta instancia para agradecer a nuestra alcaldesa Carolina Leitao por darnos la posibilidad de llegar a todos ustedes mediante esta plataforma. No lo olviden también, síganos en nuestras cuentas de Parque Quebrada de Macul, la cuenta mascotas.penalolén y también nuestra cuenta de Facebook Peñalolén Más Verde y en YouTube Peñalolén Más Verde. ¿Ya? Les doy la bienvenida a todos y vamos a contactarnos entonces con Álvaro para poder partir nuestra entrevista. A ver. Bueno, en cualquier momento va a aparecer Álvaro y como les contaba, y el título de esta entrevista de hoy es el reciclaje. ¿Tú sabías que el reciclaje puede aportar a la sociedad también, más allá del cuidado del medio ambiente? Bueno, aquí ya tenemos a Álvaro, lo puedo ver ahí en pantalla. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Bueno, Álvaro, yo le estaba contando a la gente hoy que nos estaba viendo un poco de que hoy día íbamos a hablar, ¿cierto?, de reciclaje, pero no de cualquier tipo de reciclaje, sino que íbamos a hablar en particular de reciclaje inclusivo. Y por eso te agradecemos mucho que estés hoy con nosotros y también, bueno, nos gustaría ver si te puedes presentar para que la gente de su casa pueda conocer quién es Álvaro Lanis y qué es la Fundación Reciclaje Inclusivo. Bueno, sí, mi nombre es Álvaro Alanís, en realidad, a pesar de que no tiene acento en la I por una cuestión de funcionario de registro civil. Bueno, soy antropólogo y desde el año 96, o sea, hace ya 24 años, desde que salí a ejercer como profesional, trabajo con recicladores de base. Eh, No, como antropólogo en realidad no me he dedicado a la investigación principalmente, sino que me he dedicado a trabajar en fundaciones, en general en organizaciones sin fines de lucro, Ujú. y también como asesor y consultor en caso de algunos municipios, exclusivamente en el tema recicladores, reciclaje inclusivo como le hemos llamado
desde hace algún tiempo. En ese tiempo los recicladores se llamaban ellos mismos recolectores independientes de materiales reciclables. Y así Perfecto. han tenido en la historia muchos nombres que algunos están, por lo menos para los de mayor edad como yo, en la memoria, en el registro, ¿no? El botellero, el huesero, el cartonero, en fin, creo que en la historia de nuestras ciudades, desde que se empezaron a desarrollar y empezaron a traer gente de provincia en busca de mejores oportunidades y empleo, se genera este sector que por verse en situación de pobreza o ver sus oportunidades obstaculizadas por algún factor personal, de familiar, enfermedad, etcétera, ven en los residuos una oportunidad. Al principio, estamos hablando Ujú. del siglo pasado ya, mi primera mitad probablemente, esto era principalmente para consumo, para autoconsumo. Mi abuelita siempre me decía, lo que el rico bota, el pobre lo recoge, era como un principio básico, ¿no? Claro. Ellos se dedicaron y se vieron enfrentados a esa situación al llegar a ciudades como Santiago, por ejemplo, a mediados del siglo pasado, en busca de mejores oportunidades, no las encuentran, van a los residuos y ahí empieza a generarse este oficio, ¿no? Hay registros muy antiguos, orales todos, que hemos hecho durante estos 24 años de trabajo con recicladores, que hablan de gente recuperando metales hace muchísimo tiempo, cuando en Santiago la recolección de basura, por lo menos de la comuna de Santiago, se hacía en tren y Ujú. descargaba el tren en el Parque de los Reyes y ahí habían personas que se dedicaban a recuperar los metales, por ejemplo. Eso es muy antiguo, principios del siglo pasado. Entonces, el oficio del reciclador de alguna manera ha existido durante mucho tiempo y es parte de una conducta, entre comillas, y una manera de mirar los residuos que durante mucho tiempo son basura. Eh, y esta población, este sector de hombres, mujeres, tristemente en algunos casos niños también, en Chile prácticamente no, pero en otros países sí, y antiguamente sí, también muchos niños dedicados a esto, eh, empezaron a ver esto como una opción de generar ingresos, como su empleo informal, pero empleo al fin. Y a partir de los 70, este sector se dinamiza por la aparición de varias empresas compradoras de material reciclable. Ahí yo diría, a partir de los 70 empieza a haber un cambio. Un cambio que hace que los recicladores ya consideren el reciclaje como su oficio y su trabajo, porque al vender el material que recuperan, ellos empiezan a ganar una remuneración. Ya no es que construyan sus casas con el cartón que recuperan o se alimenten con el alimento que Claro. recuperan, sino que empiezan a comercializar. Y ahí ya yo diría se transforma en un oficio propiamente tal. En los años 70 se instala la papelera, Sorepa, que hoy día, ¿no? Requiere de mucha cantidad de cartón y en ese tiempo los recicladores empiezan a hacer... entonces, ¿por qué yo me encanté con este tema? Eso mismo Porque, te quería preguntar, ¿cómo es que un antropólogo llega a este tema? Y sobre todo, tú nos decías, es del año 96, ¿cierto? Porque nosotros venimos escuchando el tema de reciclaje inclusivo, de los recicladores de base, de manera mucho más reciente, yo diría el uh-huh, año 1000, probablemente 2009, 2010, empieza a tomar como un poco de cuerpo esto, al menos en mi recuerdo. Pero tú, siendo antropólogo, o sea, me imagino que hay ahí algún nexo. ¿Cómo llegaste a esto? Y también ahí, ¿cómo hacer la diferencia, ¿cierto?, de lo que es el reciclaje tradicional y lo que es el reciclaje con recicladores de base. ok, bueno, sí, buena pregunta en realidad. Como que siempre tuve eh, digamos, un principio de equidad, de justicia social y un especial foco por el trabajo con los sectores más vulnerables. Y siempre pensé, y durante mis estudios de antropología, siempre pensé que iba a terminar trabajando en el ámbito rural, porque eso en realidad era lo que más me interesaba y por ahí había tomado la mayor cantidad de ramos, ahí di mi examen de grado en ese tema. Yo pensé que lo mío efectivamente no tenía mucho interés por la investigación, sí como parte de estrategias de promoción de algún sector, investigación con fines de cambio social en realidad, por eso trabajé siempre en el sector sin fines de lucro hasta hoy. Eh, entonces salí con esa intención, ¿no? De encontrar
algún sector de la sociedad, principalmente en el espacio rural, donde poder trabajar, apoyar, transformar en apoyo técnico todos sus conocimientos. A los antropólogos nos enseñan mucho a escuchar y a entender lógicas y dinámicas que normalmente son un poquito exóticas a lo cotidiano, a lo normal, a lo común y corriente. Salí en búsqueda de eso. De casualidad me encontré con los recicladores en una ONG que en esa época existía. Trabajé durante 3 años ahí y lo que encontré ahí fueron personas que, a pesar de el trabajo que desarrollan, que en esa época era todavía, y todavía hoy día, muy mal visto por el hecho de trabajar con residuos. Me acuerdo que incluso autoridades, habían discursos de autoridades de medio ambiente que hoy día están en otra parada totalmente distinta. Los recicladores y los perros, decían, son los culpables de los problemas de residuos en la región metropolitana. Era muy duro, muy dura la discriminación. Sin embargo, con esa discriminación, en un ambiente, un basural, no sé, me encantaría que todos tuvieran la oportunidad de conocer un basural. Yo conozco cientos de basurales en Chile y fuera de él. No es el mejor lugar donde desarrollar tu trabajo. Sin embargo, con todas esas dificultades, yo veía dignidad, veía un plan, veía un oficio, veía un aporte positivo al medio ambiente, que en ese momento recién estábamos empezando a hablar de reciclaje. El programa Santiago Recicla todavía existía ya en esa época. Un programa que ha tenido múltiples encarnaciones, lanzamientos y relanzamientos, y me parece bien porque es un tema que hay que avanzar gradualmente, aprender de los errores. Pero en ese tiempo existía un Santiago Recicla y y ya los recicladores habían organizaciones y en los 90 se crea la primera asociación gremial. Entonces yo veo ahí un sector que justo, digo yo, se vería complementado con el conocimiento de un antropólogo, con ganas de ayudar a un sector que tiene dinámicas y lógicas propias, que tiene brechas respecto del resto de la sociedad, que está en un tema súper relevante, pero la sociedad todavía no lo ve en esa época, hoy día mucho más. Entonces, para mí el reciclaje inclusivo se transformó en mi pasión y tuve la suerte de trabajar en distintas ONG, fundaciones, organismos de cooperación, siempre con este tema, y el tema de la sustentabilidad ambiental, social y económica también ha sido uno de los temas que me ha apasionado desde siempre. Entonces, bueno, sigo trabajando con ellos. Hoy día hay mucho avance, ha cambiado mucho el contexto, hay reconocimientos en la política pública. En Chile van a haber cambios importantes en los próximos 4 o 5 años, y creemos que los recicladores van a ser parte de esos cambios en una visión de gestión de residuos más sustentable. Oye, Álvaro, bueno, tú me imagino en este primer encuentro con los recicladores ya hace bastante tiempo, ya tienes un conocimiento empírico, ¿cierto? Mucho marcado, pero para la gente que no los conoce, ¿cuántos recicladores de base se estima que hay en Chile? ¿Cuáles son sus principales problemáticas? ¿Cómo ves tú también esta evolución a lo largo de los años, ¿cierto? Desde este tiempo donde efectivamente se veía el reciclador de base como una persona sucia, el que va detrás del camión de la basura, y cómo ha venido evolucionando hasta ahora. Y también qué rol ha jugado ahí organizaciones como, por ejemplo, el Movimiento Nacional de Recicladores o la Red Lacre a nivel de Latinoamérica y el Caribe. Muy bien. A ver, los recicladores, y yo creo que va a empezar a pasar ahora también, porque estamos en una crisis económica importante que se va a profundizar. El oficio de salir a buscar lo que hay disponible para poder generar recursos es tal vez el más viejo de los oficios, o sea, no hay oficio más viejo que ese. No sé, dicen que hay otro por ahí. Bueno, pero para eso había que tener dinero, entonces cómo Claro. conseguirlo o tener algo con que intercambiarlo. Entonces, yo creo que salir a buscarse la vida es lo que ha hecho que los recicladores hayan encontrado ese nicho. Meterse en los vertederos fue una costumbre que hoy día ya está casi extinta en el país, en Centroamérica y el Caribe es muy dramático. Pero los recicladores básicamente su trabajo es recorrer. En general, en Chile estamos hablando principalmente en Santiago, Claro. porque en otras partes de Chile ocurre de manera distinta y después lo puedo contar. Básicamente el trabajo es tomar un vehículo o un saco, en los casos en que no tengo recursos para un vehículo, y salgo y lleno mi saco, mi vehículo, con lo que
encontré en la calle, normalmente en días de recolección de basura, pero no siempre, a veces hay voluminosos o microbasurales donde también hay residuos con valor. Lo tomo, lo echo a mi saco o a mi triciclo, o si me fue mejor a mi camionetita o a mi triciclo Claro. eléctrico. Hay mucho, hoy día hay también recicladores en situación muy precaria y recicladores en una situación de mucho mejor desarrollo, y eso también vamos a hablar. Salgo, recolecto, llego a mi casa y tengo dos tipos de residuos, básicamente. Los que puedo vender como residuos reciclables, Ujú. o sea, plástico, cartón, lata. Hay que decir que para los recicladores el metal en general, la chatarra metálica y no metálica, es el material preferente, tiene un buen mercado, tiene un mercado muy antiguo, tiene buenos precios. Claro. Por lo tanto, bueno, lleno mi triciclo con lo que es reciclable y lo vendo. En general lo separo, lo limpio, lo acumulo en mi casa normalmente y luego lo vendo a quien compre, que hay intermediarios y empresas recuperadoras que usan ese material para meterlo en la cadena. De esa forma, el reciclador es el primer eslabón en la cadena de recuperación de los residuos sólidos domiciliarios. Ojo que los residuos sólidos industriales normalmente tienen tasas de recuperación más altas y dinámicas distintas, que normalmente se cierran dentro del mismo ciclo de la empresa productiva o en ciclos más cortos, pero el resto, los domiciliarios, tienen un ciclo de recolección, acopio, acondicionamiento, venta, y ahí recién vuelve a incorporarse a la cadena, y ahí los recicladores son el primer eslabón. Entonces, yo lo resumiría así. Ahora, en la evolución, y hoy día, a propósito de una serie de emprendimientos que los mismos recicladores han desarrollado, también hay gestores de residuos, porque hoy día para poder Claro. recolectar residuos de cualquier tipo, tienes que cumplir con una normativa aplicable a lo que se llama los gestores de residuos. Esto es lo Y que viene en, en la ley REP, que se conoce normalmente, ¿cierto? Sí, es lo que viene en la ley REP, pero yo diría que ya está operando. O sea, Claro. si yo me quisiera o cualquiera de nosotros nos quisiéramos dedicar a recolectar residuos reciclables, tendríamos que tener un vehículo con una autorización especial para recolectar residuos reciclables. Tendríamos que tener una certificación de competencias que avalara que yo tengo los conocimientos y el oficio para desempeñarme como reciclador de base. Hay una serie de cosas que hay que cumplir y que ya está funcionando, es lo primero que ha Claro. salido, a pesar de que la ley REP todavía no se implementa. Y eso ha servido mucho para potenciar el desarrollo de los recicladores. Y hay recicladores hoy día con camiones, bueno, hay recicladores también participando en programas municipales como los que tienen ustedes como municipio. Entonces yo diría los recicladores hoy día en un segmento siguen siendo independientes, es decir, no están contratados por nadie, ni tienen un convenio de cooperación ni de trabajo con nadie. Salen en su vehículo, recolectan, como el que pasa por mi casa, que tiene un triciclo eléctrico, es de Peñalolén. Ujú. Ojo, Peñalolén es una comuna tradicional históricamente de recicladores. Sí. Yo diría que es una de las 3 comunas en la región metropolitana que tiene mayor cantidad de recicladores. Eh, y maravillosamente tienen además un programa municipal. El municipio yo creo que ha sido muy atinado en mirar antes de instalar sistemas de reciclaje que podrían no contar con la participación de recicladores. Lo hacen muchos municipios. Peñalolén ha optado por sí tener un componente del programa de reciclaje con recicladores. Eso es el mejor de los mundos en el caso de los recicladores que están trabajando con municipios. También hay recicladores, como decía, informales, independientes, que trabajan con las de ellos, y otros que se han ido formalizando y adquiriendo ya el estatus de gestor de residuos. Claro. Eso es un porcentaje muy bajo de los recicladores todavía. Ellos tienen que sortear muchas brechas para llegar hasta ahí, pero es un grupo importante. El Movimiento Nacional de Recicladores de Chile ha sido una organización que existe desde el 2007 como movimiento social. Ellos se autoconvocan a propósito de la triste muerte de una familia de recicladores a causa de un incendio que se provocó en la comuna del Bosque. Generó un remesón gremial, estimuló el contacto, y ahí se lanza este movimiento social que no tiene figura jurídica y que hoy es la Asociación Nacional de Recicladores de Chile, que sí tiene figura jurídica y que lidera Soledad Mella, que muchos la conocemos y bueno, es una Claro. dirigente que está en muchas conversaciones. Hoy día yo diría el escenario para los recicladores, descontando la pandemia, que ahí tenemos otro tema más específico, ha mejorado mucho tanto porque la situación del país en Chile ha mejorado mucho,
como también porque han habido políticas específicas para apoyar ese mejoramiento. Claro. Eso, nos falta mucho todavía, pero en comparación con otros países especialmente Centroamérica y el Caribe, estamos muy avanzados, pero hay países como Colombia, que varias veces hemos inventado y tratado de hacer este vínculo entre municipios de acá y de Colombia, donde tienen programas de reciclaje inclusivo espectaculares, y los recicladores están incluso recibiendo remuneración por el trabajo que prestan, que es un escenario interesante bajo la luz de la ley REP también. Entonces, eso, básicamente los recicladores son. Y, ojo, hay muchas mujeres en el gremio. Se estima, por lo menos, nosotros hicimos un estudio pequeño, había 46% de los recicladores de las organizaciones de distintos lugares del país que investigamos eran mujeres. E incluso algunas organizaciones de recicladores exclusivamente de mujeres, sobre todo en el sur de Chile. Mira, es súper interesante ese dato. Es algo que nosotros también hemos visto en la comuna. Y bueno, comentar también que me gustaría que analizáramos, hay un fenómeno que a mí me interesa mucho, que es, inicialmente los recicladores tendían a trasladarse normalmente de comunas, perdón, mi gato está, desde comunas, ¿cierto? O sea, de sectores de menores ingresos a aquellos sectores con más altos ingresos, ¿cierto? Sí. Entonces, está asociado, generalmente no trabajan muy cerca donde viven. Y por otro lado, actualmente se habla mucho, ¿cierto? Ya no tanto del reciclaje, sino que de las 3R, en el fondo reducir, reutilizar, reciclar. Y hay una componente muy importante del trabajo de los recicladores de base que tiene que ver, que tú lo mencionaste por ahí también, que tiene que ver con la reutilización, y que es parte también importante de sus fuentes de ingresos. ¿Cómo ves tú esa relación, sobre todo pensando en que dentro de la ley REP y dentro de las tendencias que vienen, debiera fomentarse más la reutilización que el reciclaje? Sí, por supuesto. El reciclaje no es en absoluto la primera opción de gestión de residuos. La primera opción la tenemos los consumidores y es racionalizar nuestras compras y nuestras adquisiciones al máximo para generar el menor residuo posible. Luego vienen otras estrategias como la reutilización o la reparación, ¿no? Si yo tengo un computador y me falló, lo puedo tirar a la basura o regalarlo o transformarlo en un residuo, o lo puedo reparar también. Ese componente de reparación no ha estado, siento yo, todavía abordado. Hay una hoja de ruta de la economía circular. Hoy día el concepto de economía circular ha venido a enriquecer el debate. Es un concepto muy interesante, efectivamente aborda mejor de manera más sistémica las 3R y le suma otras, claro. Llega hasta el diseño, o sea, podemos pensar artefactos, objetos, empaques, envases y embalaje, y desde ahí ya estamos haciendo economía circular, pensar con criterio de disminución de residuos. La valorización, bueno, Peñalolén tal vez tenga también las ferias de cachureo más grandes de la región metropolitana y probablemente del país. No me extrañaría. Sí, bueno, yo he ido varias veces, hay muchos recicladores que se dedican a eso. Como es un trabajo que en general es bastante precario, imaginemos un recolector que anda buscando cosas de valor en la calle. Como decía yo, están los reciclables, pero luego hay una cama, un catre, un colchón, un televisor, ropa que se puede reparar. Y yo creo que todos hemos visto en la mayoría de las ferias tradicionales, antiguas, ellos le llaman los coleros. Incluso en Peñalolén hay un sindicato que se llama Sindicato de Recicladores. Y perceros. Coleros y perceros, sí. Claro. Y se refiere, claro, a este concepto de la cola de la feria, donde tradicionalmente llegaban los que no tenían autorización para ponerse en la feria, y le llamaban la cola, y en la cola se vendía de todo, o sea, libros, ropa, zapatos. Yo he visto ferias de este tipo gigantescas y donde realmente se vende hasta comida, que efectivamente viene de ser descartada, pero que está en buenas condiciones para ser consumida. Eso, bueno, se está abordando también con todo el tema del desperdicio alimentario, que también es fantástico. Pero ahí los recicladores tradicionalmente no se han metido mucho. La reutilización es una práctica que permite al reciclador tener este ingreso adicional, vendiendo en la feria,
dependiendo de las zonas, efectivamente en los barrios de mayores ingresos hay mejor, entre comillas, lo que llamamos cachureo, mejor calidad de cachureo. La gente bota cosas que están en perfecto estado. Claro. Esas cosas van a dar a la feria, se reparan, van a dar a la feria y los recicladores ahí participan normalmente los fines de semana en la feria, algunos una vez al mes, juntan y luego van y se instalan en un puesto una vez al mes y tienen esa feria, en ferias persas también. Entonces el componente de reutilización es muy importante y también para nosotros es una práctica muy importante, volver a acordarnos que reparábamos las cosas, volver a acordarnos que teníamos desatornilladores, que a lo mejor nuestros padres o nuestras madres nos enseñaron a coser, a arreglar un cable, a arreglar un interruptor, eh, y eso, pero bueno, cuando no lo hacemos y lo botamos, vienen los recicladores, lo toman, lo hacen ellos y lo ponen a la venta. Y es interesante ahí, el otro día nosotros conversábamos con personas de la asociación, en el fondo que estaban viendo el tema de el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos, que se está, bueno, generando, ¿cierto?, los reglamentos dentro de la ley REP para después, ¿cierto?, en base a embalaje empezar con esto. Y nos mencionaron algo súper interesante, que era que las grandes empresas estaban viendo con muy buenos ojos el trabajo de los recicladores porque veían que ellos eran la forma, una buena forma en el fondo de acceder o de poder recuperar estos residuos electroelectrónicos que se generan en las casas, que era ahí donde principalmente tenía el problema, porque a nivel industrial, como tú decías, está más o menos resuelto, se puede recuperar, pero ese residuo que se genera a nivel domiciliario es súper difícil después tener una buena trazabilidad o llegar a él sin que sea demasiado caro el proceso. Entonces estaban viendo con muy buenos ojos en el fondo cómo la inclusión del reciclador de base en este sistema de gestión podía también facilitar el acceso a este tipo de materiales, donde además la tasa de reutilización podía ser mucho mayor que la que está haciendo actualmente. Sí, yo creo que sí. Yo tengo como algo que he ido, un juicio que he ido alimentando durante los Ujú. años que he venido trabajando con recicladores, y es que normalmente los recicladores van adelante, a la Claro. vanguardia de lo que es reciclaje. Y detrás venimos, bueno, nosotros, los que nos interesó el tema, los que nos dedicamos, los que tenemos una profesión vinculada o las mismas empresas. Hace muchos años se habla de minería urbana, y la minería urbana es precisamente tomar de los electrónicos, que es donde hay más metal, Ujú. metales de mejor calidad incluso, y se ha hecho incluso algunos estudios donde el cálculo del costo por extracción es mucho menor si se hace desde los electrónicos, a pesar Sí. de que en un computador no hay 3 toneladas de cobre, ni de oro, ni de plata, hay apenas unos gramos, pero muchos recicladores ya lo hacen. Ya toman los computadores, desarman las placas, separan los materiales. Si uno se mete a YouTube ya están los tutoriales disponibles de cómo hacerlo. Eh, entonces, sin duda, hay un tema con la recuperación de metales desde los electrónicos. Ujú. Ahora, lo que a mí me parece más interesante, y perdón, voy a tal vez sacar un eslogan, es que con la implementación de la ley REP y con todo este enfoque de economía circular, yo creo que por fin es la oportunidad de que podamos remunerar a nuestros recicladores por el trabajo que hacen. En Chile hicimos un estudio, 10 municipios, solo en uno de los 10 y solo 2 recicladores tenían remuneración. El resto trabaja como siempre ha trabajado históricamente, generando su ingreso a través de la venta del material. Claro. Lo que ha sido súper complejo y hoy día en particular eh, no genera ninguna condición de seguridad social, no genera estabilidad de ingresos. Los precios hoy día, antes de la pandemia y especialmente ahora, los precios de los materiales reciclables han bajado mucho. Por lo tanto, hay un montón de material que está quedando tirado en la calle. Cartón, 12, 15, 20 pesos el kilo. Eso es muy bajo. Entonces, también este cambio en el enfoque nos hace verlos como un prestador de servicio al que debemos remunerar. Y como los sistemas REP tienen que cubrir los costos que impliquen la recuperación de sus envases y embalajes, Ujú. es hora de que no nos olvidemos de que hay un costo oculto, un costo hundido, hoy día históricamente, que algunos recicladores están logrando revertir, como los gestores que están cobrando por su retiro, y que es la remuneración de los recicladores como prestadores de un servicio esencial en el marco de la gestión de residuos.
Entonces, hay ejemplos, como en Colombia, muy interesantes de remuneración a los recicladores, y esto actúa como una compensación, o sea, lo que ganas por la venta del material se compensa con un bono, que es una remuneración que da el municipio. Entonces, también es una oportunidad para mirar dónde están los costos ocultos de nuestro reciclaje y dónde han estado los costos ocultos, y los recicladores han, extrañamente, esto es como Hood Robin, ¿no? Le estamos sacando a los pobres para subsidiar el reciclaje que se da mejor en Ahí, comunas de menores ingresos. eso, ahí te voy a contar, ¿cómo ves esto con el tema de la responsabilidad extendida al productor? En el fondo, la responsabilidad que le cabe a quien pone, ¿cierto?, el producto en el mercado frente a la labor que está haciendo el reciclador de base. Me parece que es un principio fantástico, muy resistido en muchos países. A nosotros nos toca ver defensa o en contra, mucho argumento en contra de la responsabilidad extendida del productor, porque obviamente implica un costo, reconocer un costo que hoy día los productores no están teniendo, ¿sí? Claro. Pero también lo sincera, y me parece que sincerar ese costo era urgente hace rato, y por otro lado nos pone a financiar ese costo, y probablemente ese costo lo vamos a financiar los consumidores, de todas maneras, con una sobrecarga en el precio del producto. Pero lo interesante es que, claro, pone el incentivo en el productor, por lo tanto ahora el productor no le da lo mismo que su envase, por ejemplo, en el caso de Nestlé, no se pueda reciclar porque tiene una etiqueta cuyo pegamento impide que se separe del envase, y ahora ya le cambió Nestlé y ahora sí se puede reciclar el envase, aunque no la etiqueta, en fin. Pero porque se le puede sacar la etiqueta. Entonces va estimulando a los productores a este principio de evitar el residuo. Ahora, si se genera el residuo, porque, en fin, no hubo opción, no hubo I+D suficiente o faltan unos años, si se genera el residuo, tengo que hacerme cargo como productor de financiar la recuperación. Eso me parece fantástico porque hoy día el reciclaje no es, en mi opinión, viable en todos los puntos, solo con la venta del material. Eso no funciona. Hay montones de iniciativas de vecinos, de juntas, que dicen vamos a hacer, y a los 3 meses están diciendo esto no va, esto no logro pagar el esfuerzo. Efectivamente, el reciclaje necesita financiarse. ¿Y quienes tienen que financiarlo? Son, bueno, la sociedad en su conjunto. Me parece que este principio de la REP ayuda con eso. Y lo que nosotros decimos es, no se olviden que los recicladores son gente de trabajadores precarios, informales, que por ejemplo en situación de pandemia están en una crisis tremenda, y son la base del reciclaje. Entonces ellos deben ser remunerados, y ahora que vamos a pagar los costos de que implica recuperar esos envases y embalajes, metamos en la ecuación la remuneración de los recicladores. Oye, Eso. Álvaro, y ahí, como para ir ya cerrando un poco el tema, ¿cómo ves el rol de los municipios en el fondo en el incentivar modelos de reciclaje inclusivo? Nosotros sabemos que aquí en la región metropolitana, al igual que Peñalolén, hay algunas otras comunas que están partiendo con esto. Como tú decías, el tema del reciclaje en sí no alcanza a ser rentable solamente por la venta. Entonces, me imagino que ahí este rol que cumple el municipio al coordinar, al facilitar, sobre todo en el marco de la ley REP, la certificación de competencias para los recicladores, el avalarlos también frente a la sociedad, entregarle, ¿cómo se llama?, sus implementos de seguridad, entregar las rutas, hacer el vínculo con la comunidad. ¿Cómo ves este rol del municipio como en el fondo como coordinador, en el marco de esta cadena en el fondo del reciclaje? El rol de los municipios es clave. Estamos hablando de residuos sólidos domiciliarios, y por ley orgánica de municipios, los municipios son los que tienen la responsabilidad de la recolección. A pesar, la ley REP se produce como una especie de contienda entre quién es el residuo, porque si los industriales tienen que recuperarlo, entonces ya no sería el municipio. Ahí hay que Sí. pulir una interfase. En mi opinión, el ideal es que los municipios tengan el financiamiento para poder desarrollar su recolección de residuos general junto con la recolección de residuos específica, de los reciclables, de los orgánicos. Me parece que los municipios tienen un rol tremendo, tanto en el impulso de prácticas
que son distintas a la de residuo basura, camión de basura, relleno sanitario, cambiar ese switch y desarrollar los estímulos y los mecanismos para hacerlo, para estimularlo en sus comunas. Y también de mirar alrededor y decir, aquí tengo recursos humanos capacitados, con oficio, con años de trayectoria, que saben hacer esto, necesitan ayuda. Lo que ustedes hacen en Peñalolén, a mí siempre me ha parecido que en Chile es un ejemplo, el nivel de involucramiento que tienen, el monitoreo que hacen con las casas de los usuarios, el apoyo a los recicladores, me parece que es un muy buen modelo. Hay otros modelos en Recoleta, en Independencia, en Maipú, esto se está multiplicando. Sin embargo, no tenemos el dato, sabemos que el 51% de los municipios en Chile tiene al menos un programa de reciclaje, pero no sabemos de ese 51% cuántos trabajan con recicladores. Sabemos que no son muchos, pero es fundamental. Se está haciendo de manera gradual desde Arica hasta Puerto Montt, y ojalá, y hemos tratado de hacer un montón de cosas y lo seguiremos intentando, creo que estos espacios también sirven para que los municipios se motiven a mirar a su alrededor, a ver a los recicladores. A veces no los vemos por una cuestión como de invisibilización. No vemos al trabajador informal, bueno, no vemos al reciclador. A mí me pasó, yo ahora veo recicladores por todos lados y antes no los veía, entonces como que me puse unos anteojos y ahora sí. Yo creo que eso mismo necesitan hacer los municipios. Ha habido municipios que han optado por programas que directamente excluyen a los recicladores. A nosotros nos parece que si tenemos un número, no sabemos desafortunadamente cuántos recicladores hay en Chile, se estiman en decenas de miles, hay un número que da vuelta que dice 60.000, en realidad no lo sabemos. Pero hay un gran potencial, decenas de miles de personas que se han dedicado a esto por generaciones, que están listos para hacerse cargo de un sistema de gestión de recolección de reciclables. Y me parece que ya llegó la hora en que los municipios tomen el reciclaje y la economía circular en general, pero en particular el reciclaje, y podamos remontar las tasas. El último estudio, durante mucho tiempo, Oh, se nos quedó ahí pegado. Ahí está. 10%, que se recuperaba más del 10%. Y hoy día los estudios, el último estudio, que con una metodología más seria, está por ahí bajo el 5% de los óleos domiciliarios en los municipios donde se realizan programas de reciclaje. El potencial es veintitantos por ciento. Estamos en el 5, 6, por ahí. El potencial es infinito. Nos encantaría que eso fuera una fuente de empleo, y de un empleo que además no es cualquier empleo, es un empleo que aporta a la ciudad, a la limpieza, al ecosistema, a las comunidades, disminuye la basura, aumenta la vida útil de los rellenos sanitarios. Es un empleo de los que la OIT podría llamar un empleo verde. Tenemos esa oportunidad tremenda, nos encantaría que municipio por municipio vieran esa oportunidad y desarrollaran esos esfuerzos. También estamos trabajando con otros organismos como Cercotec, Ministerio de Medio Ambiente, FOSI, Corfo, para potenciar también esto, porque esto tiene que potenciarse desde distintos lados. El municipio tiene un rol fundamental, pero no necesariamente tiene los recursos para implementar todo esto, y por eso Sí, tienen que entrar otros actores también. eso mismo, en el fondo ya tenemos que ir cerrando un poco, se nos está acabando el tiempo, Sí. en el fondo es importante seguir avanzando en esta línea. Tú mismo lo decías, el 50-51% de los municipios a nivel nacional tienen algún programa de reciclaje. Y pensar en aquellos que tienen programa de reciclaje con recicladores de base, me imagino que la cifra es muchísimo menor. Y esto también yo creo que se explica un poco, dado que en Chile todavía sigue siendo muy barato botar las cosas a la basura. O sea, finalmente competimos contra un precio muy bajo de ir a botar basura del reino sanitario versus un programa de reciclaje que puede llegar a costar 4 o hasta 10 veces más que la recolección tradicional. Entonces, mientras esos incentivos, ¿cierto?, no se logren revertir, es súper difícil y depende mucho de la voluntad política también de cada municipio. En el caso de Peñalolén se ha tomado una decisión política, ¿cierto?, de avalar siempre el trabajo con los recicladores de base, pero sabemos que no es lo mismo en todos los municipios. Entonces, para ir cerrando, me gustaría ¿qué le podrías decir tú desde tu perspectiva de todos estos años trabajando en recicladores de base a aquellos municipios que están en la duda o que no han querido trabajar con recicladores de base, y también a las personas, a las más de 6.000 familias en Peñalolén
que están actualmente participando del programa y que le están entregando semana a semana material de reciclaje y de reutilización a los recicladores de base de Peñalolén. Mira, a mí me parece que hoy día, cuando estamos en una situación bien crítica a nivel mundial y también, bueno, a nivel comunal y personal y familiar, tendemos a empezar a ver las cosas que son importantes. Y a mí me parece que a la hora de contratar un servicio, de operativizar un servicio de reciclaje, a mí me conecto con esas personas, conozco grandes líderes recicladores en muchos lados que partieron en un vertedero con el percolado a la cintura, recogiendo el material directamente de la disposición final. Y Claro. esas personas llegaron hoy día a tener familia, casa, hijos estudiando en la universidad, vehículos y son gestores de residuos. Eh, Ese camino se lo deseo a todos los recicladores. Eso es lo que queremos construir con ellos. Eso es dar empleo, eso es dignificar un oficio tradicional, histórico. Insisto, los recicladores son anteriores a los expertos en reciclaje y a los expertos en recicladores, por supuesto. Yo siempre les digo a los recicladores cuando de repente me toca hacerles talleres de capacitación, debo entrar a reconocer que yo sé menos que ustedes, para que no se haga mucha expectativa. Siempre genera un poco de risa, pero es verdad. Ellos saben mucho. Entonces, hay un recurso humano, hay un capital humano, lo están viendo las empresas. La Asociación de Recicladores está trabajando con empresarios, con asociaciones de empresas, con municipios, con ministerios. Están los incentivos, estamos trabajando para poder facilitar esos incentivos y generar un contexto como el que hay en otros países para facilitar esto de manera más masiva. Pero nuestra invitación es a favorecer el trabajo decente a través de la inclusión de los recicladores en un oficio que nos parece clave a partir de ayer en nuestras ciudades, que es la recolección segregada de residuos reciclables. Tenemos mucho por avanzar en los distintos frentes de las distintas fracciones de residuos para una gestión sustentable de residuos, pero en este punto trabajar con recicladores en reciclaje tiene un impacto social, generador de empleo, generador de bienestar para esas decenas de miles de familias que están trabajando. Me encanta, siempre que puedo, resalto la iniciativa que tienen en Peñalolén y de todos los 6.000 familias que están participando de ese programa. Son un ejemplo en Chile. Se puede hacer mucho más, lo pueden hacer otros municipios. Queremos que esto se contagie, así que muchas gracias por este espacio y todos los que sean necesarios para seguir empujando esto, seguir sensibilizando. Nosotros tenemos como fundación la única misión de impulsar el reciclaje inclusivo. Y no solo los recicladores, son también las empresas, los usuarios domiciliarios, las autoridades, muchos. Esto es un ecosistema donde muchos podemos aportar. Así que eso, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por el interés de la No, muchas gente. gracias a ti. Y la invitación, bueno, cuando quieran, súper disponibles. Ustedes también los hemos invitado a varias cosas y nos han apoyado, así que seguimos en esa línea de colaboración para seguir empujando el tema. Muchas gracias, Álvaro. Aprovechamos también de darle un saludo también a los más de 70 recicladores de base que están hoy en día en el programa de reciclaje inclusivo en Peñalolén y a todos aquellos que todavía no se suman, que esperamos que se puedan sumar en el corto y mediano plazo. Además, también queremos aprovechar la oportunidad de saludar a la familia y amigos de Ezequiel. Está ahí con quien trabajamos también durante muchos años y fue una persona muy querida dentro del municipio, bueno, también por ti, Álvaro, por la Soledad, que la veí también ahí comentando algunas cosas. Así que con esto nos gustaría despedirnos. Cualquier duda, me imagino, Álvaro, que te la pueden hacer llegar a tu cuenta, ¿cierto? Ahí al de la fundación, ¿cierto? Sí, Así que totalmente disponible. con eso, muchas gracias a todos y nos vemos el próximo martes en un nuevo capítulo de Peñalolén Más Verde en vivo. Hasta luego, Álvaro. Nos vemos por ahí. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, chao.